estar por aquí y más para hablar de impuestos cripto, ¿vale? Aparte venís ya de una charla ya de impuestos, no he estado, o sea, no sé cómo ha ido, pero voy a intentar que sea lo más práctico posible. Porque el tema de los impuestos es algo bastante técnico, es teórico, es enfarragoso, pero vamos a hacerlo todo mucho más sencillo, mucho más rápido y también me gustaría hacer mucho preguntas y respuestas para que, aprovechando que somos pocos, pues me podéis preguntar lo que queráis. O sea, que realmente luego vamos a pasar el micro y con el micro pues directamente me podéis hacer cualquier pregunta que tengáis sobre el IRPF, que es muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, la charla ahora vamos a hablar sobre el IRPF cripto, es decir, ese impuesto que hay que pagar porque hemos obtenido una ganancia derivada de nuestra residencia fiscal, en este caso en España, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, si yo he ganado un dinero entre el 1 de enero al 31 de diciembre, el año siguiente, entre abril y junio, tengo que tributarlo. Ahora mismo estamos dentro de este periodo voluntario del pago, es decir, estamos dentro de este periodo en el cual nosotros tenemos que declarar las ganancias que hemos tenido el año anterior desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que muchos podéis tener es decir, oye, ¿cómo yo sé que tengo que hacer el IRPF? Pues en España tú tienes que hacer el IRPF si eres residente fiscal español. Entonces, ¿cómo yo sé que soy residente fiscal español si, por ejemplo, pues me he movido por el mundo, tengo sociedades en extranjero, tengo una holding o cualquier casuística que alguien pueda tener, ¿no? Pues esto es muy sencillo porque es el artículo 9 de la Ley de Renta que te dice que tú tributas en España si cumples cualquiera de estos tres requisitos. El primero es si tienes la residencia permanente habitual, es decir, si tú vives de forma ininterrumpida más de 183 días en España, tú tributas en España. El segundo punto, que este es desconocido, pero es muy importante, y es el centro de intereses económicos. Es decir, por mucho que tú no estés en España más de 6 meses, pero la mayor parte de tu renta y la mayor parte de tu patrimonio viene de España, tú tributas en España. Eso es algo que nos pasa mucho con los youtubers en Andorra, que viven en Andorra, pero ganan dineros de España. Y entonces esto, Hacienda Española lo que intenta es atraer esa residencia a España, por mucho que el primer requisito, que es donde paso los días, está en Andorra y no en España, ¿no? Y luego el tercero, que es una presunción, que es que se presupone donde tienes tus hijos menores dependientes o tu afinidad, tu cónyuge, tributas ahí, ¿de acuerdo? Por tanto, estos serían los tres requisitos por los cuales, según el artículo 9 de la Ley de Renta, una persona sería residente fiscal en España y, por tanto, tributaría en España, ¿vale? Entonces, imaginaros que damos el supuesto y, efectivamente, porque cumplimos cualquiera de estos tres requisitos, tenemos que tributar en España. Entonces, ¿qué tipos de impuestos nos pueden afectar porque somos residentes fiscales de España? En España tenemos mayoritariamente dos impuestos que son los que nos afectan a nivel cripto, ¿vale? El primero es el impuesto sobre el patrimonio, que tú tributas por lo que tienes, y luego tenemos el IRPF, que tú tributas por lo que has ganado, ¿vale? Digamos que son las dos casuísticas que tendríamos, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto muy gravoso, es un impuesto que no debería existir y es un impuesto que existe en muy pocos países. Este wealth tax no existe en Emiratos, no existe en Andorra, en Europa muchos países no existe. Y este impuesto es bastante perjudicial, el impuesto sobre el patrimonio, el 714, porque te hace tributar, por ejemplo, por el saldo que tú tengas en la wallet. Si tú, por ejemplo, tienes mucho Bitcoin y superas el umbral del mínimo exento, tú tienes que tributar por ese Bitcoin que tú tienes en la wallet, por mucho que no hayas vendido, y esto es un follón, porque si luego te baja, tú has pagado por un dinero que realmente ya no tienes, ¿no? El otro impuesto es el IRPF. Entonces, el IRPF es simplemente tú tributar por la ganancia o la pérdida que has tenido, ¿vale? Por tanto, todas las ganancias y todas las pérdidas que yo he tenido durante un año entero las voy a tributar al año siguiente entre abril y junio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya sabemos esto, ¿cómo funciona el IRPF? Imaginaros que soy residente fiscal en España y tengo que tributar el IRPF. Si yo hago clic en el IRPF, ¿qué es lo que veo? ¿Vale? Pues en el IRPF no es un impuesto cripto. El IRPF es un impuesto genérico, en el cual yo voy a tributar como persona física todas las ganancias que he tenido, sean cripto o sean no cripto. Entonces, dentro del IRPF tenemos dos cajones, que tenemos la base general, que son los rendimientos que he obtenido por el trabajo, es decir, porque yo he trabajado por cuenta ajena y me han pagado,
o yo, por el contrario, soy autónomo, he hecho facturas, me han pagado y eso va como un rendimiento de actividad económica, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la base del ahorro, que la base del ahorro son las ganancias que yo he obtenido derivadas de una inversión. Y dentro de estas inversiones tendríamos los rendimientos del capital mobiliario, que serían dividendos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acciones de Tesla y me han dado un dividendo, iría ahí. Y luego tendríamos las pérdidas y ganancias patrimoniales. Si esa misma acción de Tesla yo la vendo más cara, pues he ganado un dinero, ¿vale? Entonces, si todo este marco genérico lo entramos, lo introducimos al mundo cripto, ¿cómo serían las ganancias o pérdidas cripto que se integrarían de todo este IRPF? Pues bien, como rendimiento del trabajo, yo voy a poner las ganancias cripto que ya he tenido derivadas de un salario. Es decir, mi empleador me puede pagar en criptos. Esto es legal siempre y cuando no supere el tema del salario mínimo interprofesional, etc., pero me puede pagar. Entonces, si mi empleador me paga en cripto, ese salario cripto lo tengo que poner en rendimiento del trabajo. Si por el contrario yo soy un profesional, que puedo ser cripto o puedo ser un arquitecto, y una parte de mi factura me la pagan en criptomonedas, eso tendré que integrarlo como rendimiento de actividad económica, ¿vale? Aquí también es importante que si somos mineros, por ejemplo, de forma profesional, es decir, de forma profesional tenemos una actividad de minería por la cual personas nos dejan su capital, nosotros lo gestionamos y le damos un rendimiento por un préstamo participativo, por una cuenta en participación, todo esto también iría como rendimiento de actividad económica, ¿vale? Por otro lado, si por ejemplo yo soy trader y no soy trader con capital propio, sino que soy trader por capital ajeno, es decir, que hay gente que confía en mí, en mis dotes de trader, porque soy un trader rentable, me da su dinero y yo lo gestiono. Y hago, a nivel regulatorio haría custodia, haría gestión discrecional, pero yo hago una serie de operaciones y me llega un fee de comisión, ¿vale? Esto también se integraría dentro del IRPF, dentro de la base general, como rendimiento de actividad económica, ¿vale? Esto es el primer cajón que hemos dicho, el cajón de la actividad económica, ¿no? Ahora vamos al siguiente cajón, que es el cajón de las inversiones, de todas esas ganancias que yo pueda tener derivadas de inversiones que yo haya podido realizar, ¿vale? Entonces, dentro de todas las inversiones que yo puedo hacer, existen dos cajones en el IRPF, que son los rendimientos de capital mobiliario y las pérdidas y ganancias patrimoniales, ¿vale? Entonces, los rendimientos del capital mobiliario, aquí tendría los rendimientos de Bitcoin, por ejemplo, si lo pongo en lending. Si yo tengo un Bitcoin y lo estoy holdeando, en la medida en que lo estoy holdeando, no estoy ganando ni perdiendo nada. La cotización sube y baja. Si se dispara por encima del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio, deberé declarar el saldo, pero si sube y baja, yo no he ganado nada. Por tanto, en IRPF no debería tributar. Pero si esa unidad de Bitcoin, porque yo voy a largo plazo, la dejo depositada en una plataforma, tipo HODL o cualquiera de estas, y me da un rendimiento, ese rendimiento irá como rendimiento al capital mobiliario. Si por el contrario yo vendo esa unidad y aprieto el botón de vender, la diferencia entre el precio de adquisición, que es el precio por el cual compré Bitcoin, y el precio de transmisión, habré ganado o perdido nada, y entonces se iría como perdido ganancia patrimonial, ¿vale? Entonces, una vez ya sabemos la parte formal de cómo funciona el IRPF, la residencia fiscal y tal, entonces ya es en plan, vale, pues tengo que hacerlo. Pero claro, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si decido decir, oye, me parece fantástico todo lo que me has contado hasta ahora, pero mira, ahora todo el mundo atento, ¿eh? Me parece que todo esto es súper fantástico, el IRPF tal, vale, sí, pero nadie es padre de nadie, yo soy voluntario, pues yo quiero no hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Puedo no hacerlo? Entonces, antes de decidir si alguien con su voluntariedad decide no hacer el IRPF, el cual es un impuesto, es decir, nos viene impuesto, ¿vale? No lo decido yo, los impuestos son un coñazo, pero me dedico a ello, es lo que hay. Entonces, antes de decidir si alguien dice quiero hacer el IRPF o no quiero hacerlo, hay un punto que es importante, que es decir, oye, tanto si lo hago como si no lo hago, ¿qué sabe Hacienda de mí? Es decir, ¿qué información tiene la agencia tributaria de todos los movimientos cripto que yo he podido hacer? Esto es una pregunta muy normal que se la puede hacer todo el mundo y que puede servir para decir, oye, pues quiero hacer la renta o no quiero hacer la renta, pero ¿qué es lo que sabe, no? Entonces, para saber lo que sabe la agencia tributaria en nosotros a nivel cripto, tenemos que ir a los indicios. La agencia tributaria tiene indicios por diferentes tipos de particulares, diferentes tipos de empresas, los cuales les dicen pues la cantidad de cripto que yo tengo, los movimientos que he hecho, ¿vale?
¿Cuáles serían los primeros indicios? El primero de todos es si yo he operado desde un banco español o desde una tarjeta y he aprovisionado un dinero a un exchange. Si yo he hecho una transferencia a un IBAN, los IBANes están flagueados que el IBAN FR tal es Binance. Por tanto, si yo desde el Santander le hago una transferencia a ese IBAN, pues Santander avisa a la agencia tributaria que Sergi Andrés ha enviado 5.000 euros a Binance, ¿vale? Este sería el primer indicio. Si en cambio, en vez de transferencia, yo lo he hecho por Visa, ¿vale? Visa es un procesador de pagos y no habría un reporte directo, ¿vale? Sí que por AML estás identificado, aquí también hay un tema en las tarjetas sin KIC que va por otro lado, pero no habría un reporte directo de información, ¿vale? Si por el contrario, yo desde el Banco Español hubiera enviado los fondos a un banco extranjero, lo que habría por la agencia tributaria es conocimiento que Sergi Andrés tiene dinero en el extranjero y luego lo que mirarían es si yo declaro el 720, ¿vale? El 720 es la declaración informativa de que tengo más de 50.000 euros en el extranjero. Por tanto, si Sergi Andrés ha enviado 5.000 euros, imaginaros, del Santander a Wise en Bélgica, no estaría obligado a hacer el 720 porque son 5.000 euros, no llegaría a 50, pero si por el contrario he enviado 60 y la agencia tributaria no ve el modelo 720, entonces puede pensar que está en cripto, porque si no lo hubiera comprado en cripto debería haber hecho el 720, si no me lo podría reclamar. Aquí ya empezamos a mirar un poco, ¿no? Ya la cintura. Entonces, una vez ya tenemos la parte bancaria, que sería el punto número 1, nos podemos ir al punto número 2, que son los exchanges, ¿vale? Si yo opero, en este caso, con un exchange que está en España, los exchanges que están en España deben reportar, ¿vale?, a la agencia tributaria, en este caso, por dos modelos, que son el modelo 172 y el modelo 173. Simplemente es que el exchange que está en España, ¿vale?, va a informar de lo que tengo a 31 de diciembre, que es el modelo 172, y luego va a informar de los movimientos que yo he hecho, que es el modelo 173, ¿vale? Y luego, por otro lado, si yo tengo criptomonedas en el extranjero, es decir, por ejemplo, en Kraken, que es Payward, si lo tengo en KuCoin, que está en Austria, si lo tengo en Nexo, en Pionex, cualquiera de estos, si tengo más de 50.000 euros contravalorando mis criptomonedas, deberé hacer el 721. ¿Esto por qué es importante? Porque a nivel de autocustodia, si esas criptomonedas yo las tengo en una wallet, se entiende por la agencia tributaria que el dueño, como soy yo y estoy en España, y tengo las claves privadas, están estas criptomonedas en España. Por tanto, no haré el 721. Esto es importante porque si, por ejemplo, hubiera un hackeo de la base de datos de la agencia tributaria y tuvieras una cantidad importante, si yo he declarado en el impuesto sobre el patrimonio que tengo X criptomonedas, pues por el extracto saldría que Sergi Andrés tiene, me lo invento, 10 bitcoins. Si en el 172 y 173, que es los modelos informativos de los exchanges españoles, no salen esos 10 bitcoins, alguien malintencionado, un hacker, un ladrón puede pensar, vale, eso no está en un exchange en España. Y si luego aparte tampoco están en el 721, entonces la conclusión es que lo tengo en una wallet en casa. Entonces, esto es importante a nivel de protección patrimonial, que tengáis un poco el neguit, ¿no? Porque todos los exchanges son buenos, pero todos son herramientas. Es decir, si tú quieres poner un tornillo, no le vas a dar martillazos con un martillo va al clavo, ¿no? Entonces, es importante conocer la idiosincrasia de cada plataforma para tener claro qué es lo que puedes hacer y lo que no, ¿vale? Entonces, una vez ya hablamos de los exchanges, luego otro indicio que puede tener la agencia tributaria es si ya sabe que has declarado criptos en ejercicios anteriores, que ya directamente te ponen un aviso arriba de, oye, sé que tienes conocimiento de criptomonedas. Hay mucha gente que le sale este aviso y no ha hecho operaciones cripto, o venían de años anteriores, o ha liquidado, ha hecho cash out, por tanto, puede haber errores aquí, ¿vale? Y luego también, el cuarto caso es cuando hay indicios de terceros. Imaginaros que una persona te ha pagado una factura en criptomonedas, o has recibido un pago, o otra persona le han requerido y te ha dicho que te han hecho un pago. Pues todos estos indicios son los indicios por los cuales la agencia tributaria puede tener conocimiento de que te mueves en el mundo cripto, ¿vale? El problema es que muchas veces tiene conocimiento y luego aparte cuando tú te vas a descargar el borrador de la renta te salen las operaciones. Pero esas operaciones suelen estar mal, ¿vale? Suelen estar mal primero porque cuando la agencia tributaria tiene conocimiento de las operaciones que has hecho es porque alguien se las ha facilitado. Entonces, se las ha facilitado a alguien que forma parte de un equipo de tax de un exchange, que en cumplimiento del modelo 173 le ha facilitado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los exchanges, que por aquí hay alguno,
piensan en ganar dinero, no en que sus clientes tributen de la mejor forma posible, lo cual es evidente porque es su core business, hacer que la gente gane dinero y ganar comisiones de trading, no que la gente tribute, ¿no? Evidentemente. Por tanto, los recursos que un exchange dedica a crear producto para que alguien haga operaciones financieras y los recursos que dedica a que alguien tribute bien son diferentes. Entonces, muchas veces la información que los exchanges facilitan a la agencia tributaria está mal. Y luego, por otro lado, esta información que muchas veces está mal, que recibe la agencia tributaria, en muchos casos la recibe un funcionario que quizá no tiene muchas ganas de trabajar. Y quizá hace un poco así y te dice, tienes que tributar tanto. Entonces a ti te llega y dices, oye, pues tengo que tributar mucho o no. Porque quizás si lo tengo bien trazadito, resulta que no tengo que pagar lo que me estás diciendo. Pero claro, estás contradiciendo a la agencia tributaria. Es decir, más te vale tener un papelito que acredites que no aplica, ¿vale? Y luego un punto importante también para esto, que es la DAC 8, ¿vale? Que he visto que antes también se comentaba, ¿vale? La DAC 8 tiene una particularidad y es que cuando tú operas con exchange que está en España, ese exchange informa de forma directa a la agencia tributaria española. Pero hasta el año pasado, si tú operabas con un exchange que estuviera en el extranjero, ¿de acuerdo? Ese exchange no informaba de forma directa. Evidentemente, si no está en un paraíso fiscal, sino que estaba en un país serio, la agencia tributaria le reclamaba, pues le contestaba, evidentemente. Pero no había un reporte directo, ¿vale? En cambio, con la DAC 8 se ha homogeneizado el régimen que ya existía para las monedas fiat, que era el CRS. El CRS, que esto pasó con Falciani, con ese informático suizo que cogió los datos del HSBC y los filtró a la prensa y entonces empezaron a haber delitos fiscales a todo el mundo, pues se hizo el CRS, que es que los bancos extranjeros informan del dinero que tú tienes en el extranjero. Pues esto es lo mismo a nivel cripto. Por tanto, cuando yo opero con KuCoin, con KuCoin, por ejemplo, que está en Austria, yo antes operaba y la agencia tributaria no tenía conocimiento de las operaciones que yo había hecho ahí. Evidentemente yo tenía la obligación de tributar, pero si yo decidía no tributar, no tenían manera de saber que yo tenía el dinero ahí. Entonces, ahora esto ya no pasa. Esto ya no pasa porque la información le va directo a la agencia tributaria y aparte le va la información masticada. Es decir, ya han hecho una serie de formularios que va directo a la base de datos. No es como un formulario muy homogéneo. Es como si te la pasan cortita y al pie, ¿sabes? Ya para chutar. Pues el formulario es un poco así. Está ya bien preparadito, ¿vale? Y esto es importante a nivel de la DAC 8, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues la obligación de tributar la tienes y lo que también es importante es que tengáis en cuenta que cuando queréis comprar Bitcoin, y con esto ya me gustaría dejar un rato de preguntas para que ya aprovechando que somos pocos podáis preguntar lo que queráis. Cuando queréis comprar criptomonedas, ¿vale? O Bitcoin en este caso, a nivel también de protección patrimonial, es importante pensar cuál es el horizonte temporal que vosotros queréis comprar estas criptomonedas. Básicamente porque hay un término que es la prescripción, que es algo interesante. Y luego también hay otro término y es que las criptomonedas, per se, por la naturaleza que tienen, te permiten ser anónimo. Es algo que es intrínseco, es decir, una wallet es inembargable, una wallet evidentemente es trazable del bloque Génesis hasta ahora, pero nadie sabe que es tuya a no ser que asocien la clave privada a tu ID, ¿no? Que es doxe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si mezclamos la técnica de poder adquirir unas criptomonedas sin que nadie se entere, que sería básicamente por un peer-to-peer digital, que sí que muchas veces te pasan un CAIFE, pero es un CAIFE de la otra persona, para que su banco no le bloquee la transferencia cuando tú se la envíes. O un CAIFE físico en el cual, evidentemente, tienes que ir con cuidado de que no haya ningún problema. O luego por un cajero, que también te van a pasar un CAIFE, pero es un CAIFE a nivel de blanqueo de capitales, para asegurarse de que no eres un delincuente. Pero no va a haber un reporte de datos directamente de la agencia tributaria porque no eres sujeto obligado de 172 o 173, ¿vale? Entonces, si yo he comprado cripto o si yo he comprado Bitcoin, mejor dicho, de una de estas tres maneras y encima lo tengo en una wallet, he adquirido el primer activo real digital de la historia de forma que nadie se entere. Entonces, si he obtenido unas ganancias derivadas de ese Bitcoin en una wallet y no digo nada, pues evidentemente estoy cometiendo una infracción administrativa, que ojo, no es un delito fiscal, es infracción administrativa como si no pago una multa de tráfico, que evidentemente está mal, evidentemente hay una sanción, pero no te pueden pillar porque no saben que tú has adquirido esas criptomonedas. Entonces, si tú vas a vender ese Bitcoin a 2 años, ¿vale? Ese Bitcoin que tú vas a vender a 2 años, no tiene sentido que te líes a nivel de privacidad, de traza, voy a hacer una CoinJoin, lo voy a pasar por aquí. Si es que da igual, el momento que tú lo pases a un banco, el banco te va a decir, oye, ¿este dinero dónde viene? Y vas a ser tú el que le vas a tener que enseñar papelitos.
Pero ya no por un tema de tributación, sino por un tema de blanqueo de capitales, te vas a tener que enseñar de dónde vienen estas criptomonedas, ¿vale? Y luego, por otro lado, esto también pasa mucho por la agencia tributaria, que si tú al cabo de 2 años bancarizas y por peer-to-peer, a ti te va a llegar una transferencia, me lo invento, de 100.000 euros. Entonces la agencia tributaria va a decir, vale, Sergi Andrés ha ganado 100.000 euros. Pero si yo no soy capaz de decirle a la agencia tributaria cuál fue mi precio de adquisición para devolver estos 100.000 euros, no podremos calcular cuánto gana y cuánto he perdido, entonces voy a pagar de más. Por tanto, por mucho que yo entre de forma alternativa, sin KIC, de cualquier manera de estas, es importante tener bien la trazabilidad, porque si no, no podré acreditar la ganancia real que he tenido, ¿vale? Entonces, si yo voy a estar 2 años con Bitcoin o simplemente comprado porque creo que viene un ciclo alcista, quiero vender más caro, lo que sea, no te tienes que liar, en mi opinión. Es decir, puedes operar con exchange, que será más fácil, será más barato, no habrán tantas comisiones y no habrán problemas, ¿vale? Pero si por el contrario estoy comprando Bitcoin de forma intergeneracional para en un futuro mis herederos, quiero comprarlo a larguísimo plazo, ¿no? Entonces aquí sí que las notas estas de privacidad ya sí que entran a tener más sentido, porque aparte la privacidad es una extensión del derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, ¿no? Hay un derecho que nosotros tenemos que es el derecho a la privacidad financiera, que es el derecho que nadie sepa lo que estamos haciendo a nivel financiero. Evidentemente, tienes que pagar todos los impuestos que tocan, pero yo pagando todos los impuestos que tocan, pues yo no quiero que nadie sepa lo que estoy haciendo. Igual que yo puedo tener una cortina en casa y no significa que esté dentro matando a nadie. Entonces, esta privacidad financiera, que es un término que hasta hace poco no se divulgaba mucho, a mí es algo importante y es algo que me interesa y es algo que me gusta explicar, ¿no? Entonces, si yo voy a adquirir unas criptomonedas y las voy a holdear durante 30 años, imagínate, a partir de 5 ya tiene sentido, ¿eh? Pero imaginaos que voy a 30 años, tiene sentido comprar estas criptomonedas. Luego hay otro punto interesante y es que las criptomonedas tú puedes venderlas y recomprarlas y aplicarte la ganancia o la pérdida. Una acción no puedes. Tú una acción no puedes venderla el 31 de diciembre, comprarla el 5 de enero y aplicarte la pérdida o ganancia, porque es una recompra y es una simulación. En cambio, como no aplica por el tema de los valores homogéneos a las criptomonedas, sí que puedes hacerlo. Entonces, si juntas estas 3 cosas, si juntas el que compras sin que de forma no identificada, si juntas que lo tienes en una wallet, juntas la prescripción y juntas esta recompra a final de año, lo que puede pasar es que tú puedes adquirir de forma sistemática Bitcoin, a final de año puedes venderlo y recomprarlo y así hacerlo de forma sistemática y cada año vas vendiendo y comprando y vas adquiriendo más unidades de sats cuando vas dejando el hecho imponible cada año ejercicio por ejercicio, que puedes hasta incluso asumir el riesgo y no declararlo. De tal manera que cuando hayan pasado 30 años y quieras bancarizar, tendrás una infracción administrativa de caballo desde el año 1 hasta el 30, pero solo serán exigibles los últimos 4, pues será prescrito. Y toda la ganancia derivada que se ha creado ejercicio tras ejercicio se habrá quedado en cada ejercicio anterior. Y por tanto, cuando tú quieras bancarizar, lo que vas a hacer va a ser pagar el último ejercicio, regularizar los otros 4 y los otros 25 no los vas a tributar. Entonces, al final lo que os quiero decir con esto es que el mundo cripto, por la idiosincrasia que tiene, por las wallets, por la autocustodia, te ofrece muchos elementos que son novedosos, pero son novedosos para los abogados, son novedosos para los fiscalistas, son novedades para la agencia tributaria y hasta para los jueces o vallía cuando tú vayas a hacer cualquier tipo de operación o transacción, ¿no? Entonces, esto es algo que, en mi opinión, merece la pena tomar en consideración, merece la pena invertir tiempo en entender bien cómo funciona cada tipo de transacción, cada exchange, que cuando tú veas un Bit2Me o veas un Binance, sepas identificar qué características tiene uno y el otro. Es decir, tienen características diferentes. Uno te puede servir para una cosa y otro para otra. Y si te viene, por ejemplo, un Bybit, pues tiene otras características. Y si juntas uno con uno, pues puedes hacer una cosa y si juntas el otro con el otro, será otra. Y todo este conocimiento es lo que te da ver las plataformas más como herramientas. Entonces, depende de la operativa financiera que tú quieras hacer, pues vas a combinar y vas a utilizar unas herramientas. ¿Que quieres hacer otra operativa? Pues vas a utilizar otras herramientas. Por eso mismo, las plataformas no son ni buenas ni malas, cada herramienta sirve para lo que sirve y por eso mismo es importante tenerlo en cuenta sin perjuicio. Y aquí ya disclaimer, que los impuestos hay que pagarlos siempre, que la agencia tributaria tiene unas obligaciones tributarias que tienes que cumplir y evidentemente nadie comete una defraudación, ¿no? Entonces, ahora nos quedan 5 minutillos de preguntas, entonces tenemos por ahí un micro, que si podemos ir pasando a que tengáis una pregunta.
aprovechad para preguntar lo que queráis, cualquier caso, puede ser el caso de tengo un amigo que es, ¿sabes? Ya nos entendemos. Pero, perdón, el micro que tenemos por ahí, no sé si podéis ir levantando la mano, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien se anima. Venga, pregunta por aquí. Así podemos pasar el micro, por favor. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Se Muy escucha bien? Escucha bien, vale. Me llamo Sachin. Mira, mi pregunta era que acabo de explicar que podemos hacer renta cada año, pero no declararlo, y así va 30 años, digamos. Por lo menos tenemos, tenemos declarado, ¿Sí? pero, perdona, tenemos comprado, vendido al final de año, ¿no? Eso es lo que intentaste explicar. Pero no declarado hasta 30 años, digamos 25 años. Los últimos 4 años hay que pagarlo, los otros años están prescritos, ¿correcto? Sí. Vale. Yo quería entender qué probabilidad hay que te pillan después de 3 años o 4 años, te dicen, oye, muéstrame todo eso lo de pesado, porfa. O sea, ¿qué probabilidad hay que vayan más allá de los 4 años? Sí. Vale. Sí, gracias. Los años no prescriben nunca a nivel de trazabilidad, es decir, técnicamente la agencia tributaria te puede pedir la facturación del año 84 de tu empresa. Te la puede pedir siempre y cuando acredite de buena fe que le sirve para trazar tu último ejercicio fiscal, porque tiene una relación de un ejercicio. Es decir, a nivel de trazabilidad, que es otro cajón, aquí estamos hablando de tax positivo pagar. A nivel de trazabilidad es importante siempre tenerlo todo, porque ya vayas a tributar, no, a nivel de blanqueo de capitales, a nivel de bancarización, te va a servir mucho, ¿no? Entonces, la prescripción es una institución que lo que te dice es que nadie puede ser obligado a reparar el daño de algo que quien ha sufrido ese daño, ya ese daño se le ha permeado, es decir, ya no es lesivo. Es como si yo, por ejemplo, una injuria, imaginaos que alguien os insulta y os atribuye un hecho delictivo. Pues imaginaos que yo con 15 años alguien vino y me insultó. Yo no puedo ahora, con 30 y pico años, ir a la policía y decir, oye, hace 20 años me pasó esto. Me van a decir, a ver, no, si pasaba esto, pues haber venido en su día y haber denunciado, pero ahora ha prescrito. Es decir, tu acción de reclamación en aras a reparar ese daño que tú has que en este caso he sufrido, ha prescrito, ya no lo puedes ejercer, ¿no? Pues en vía administrativa es lo mismo a nivel fiscal, es decir, si tú no pagas una deuda tributaria, la agencia tributaria te la puede reclamar, pero te la puede reclamar hasta los 4 años. A partir de que pasen los 4 años, no puede ser reclamada. Y si esto lo juntas con que técnicamente tú puedes tener unas ganancias y que quede constancia que las estás teniendo, pues aquí pues habrá un campo de posibilidades, ¿no? Más preguntas. Por aquí, venga. ¿Sí podemos ir respondiendo? Para el tema de la trazabilidad, si lo tenemos en un solo sitio o en varios sitios, pero no interconectados, es decir, no lo meto en un exchange, me lo llevo luego a una wallet, lo paso luego a otro exchange y vuelvo a hacer el ciclo contrario, más o menos lo podemos tener controlado. Pero cuando empezamos a hacer eso, ese tipo de transacciones entre wallets, exchange, ¿lo tributamos todo por separado? ¿Lo tributamos como todo un conjunto? Lo ideal es toda la trazabilidad tenerla en un sitio unificado, por un tema de simplicidad, ¿vale? Entonces, evidentemente puedes hacerlo a mano. El problema de hacerlo a mano es que al mínimo que hagas un poco de operaciones no lo vas a entender y luego que no puedes acreditar. O sea, la gracia de trazabilidad es ir al banco y adjunto PDF, que digan, ok, desbloqueo, o a la agencia tributaria, ¿no? Entonces, esto hay una serie de programas que hay la versión gratuita y de pago, Waltio, CoinTracking, Coinly, CryptoBooks, hay muchísimos de estos que o bien se conectan vía API, entonces tú vas haciendo operaciones en Bit2Me y se te van traqueando, o bien a nivel de wallets te bajas el CSV y importas. Entonces te lo machea. Entonces sí que hay veces que alguna transacción te da error, entonces tienes que manualmente hacerlo, o si no, pagas a alguien y que te lo haga entero, ¿no? Pero esta trazabilidad, por mucho lo que he dicho antes, vayas a declarar no, o tengas el perfil de riesgo que tengas, te ayuda. Y el día de mañana, si hay un problema, te ayuda pues, a poder solucionar ese problema de forma rápida, teniendo en cuenta además que la carga probatoria es tuya. Si hay cualquier problema de lo que sea, eres tú quien tienes que acreditarlo. Entonces, más nos vale tener la prueba fehaciente y más si es a nuestro favor. Porque si es a mi perjuicio, no se han enterado, yo no le enseño el papelito. Pero si voy a pagar menos, ¡pum!, y yo le enseño, ¿sabes? Venga, va, más preguntillas por aquí. Sí, por ahí. Sí, si lo puedes pasar directamente. Hola, perdón. Bueno, mi pregunta es sencilla.
quiero saber si tú ya tienes conocimiento de casos en los que alguien que tiene todas las criptomonedas sin declarar, ocultas, que las tenga ya hace tiempo, decide empezar a utilizarlas como colateral para pedir dinero prestado en soluciones como Firefish, por ejemplo. O sea, puedes hacerlo. O sea, tengo conocimiento de que se ha hecho, ¿vale? El tema está que si la plataforma con la cual tú vas a pedir el préstamo, es decir, que yo este Bitcoin lo voy a dar de colateral, me van a dar un préstamo, con este préstamo voy a hacer algo, si lo hago en una plataforma centralizada, tengo que hacerlo en un banco que no tenga CRS porque me van a pasar CAIFE y me van a informar a España, o por el contrario, o sea, hago complementaria, regularizo y fuera. Entonces tienes las dos vías, pero si vas a hacerlo cantidad seria, al final estás aflorando en TradFi, entonces tienes que declararlo. Por eso era por si tú sabías, pues, este banco no suele dar problemas o si Pues sabes sí. de algún ejemplo. Te puedes ir a Emiratos o Estados Unidos que, ¿sabes? Uno va por FATCA y el otro no te va a informar. O sea, cosas hay. El tema es lo que digo, que cada una es, ¿sabes? Es específico. Vale. Es como si quieres quitar el hueco de la rachola de un canto desde el baño. Pues hay una herramienta específica, ¿sabes? El tema está un poco tener conocimiento de qué es lo que hay, entonces depende de esto, ¿sabes? Venga, va, última pregunta. Cuéntanos. Hola, ¿hay algún país en Europa en el que las ganancias de criptomonedas no tributen? Es Andorra, Ok, pero ¿alguno más? Portugal. Vale. Portugal al año, Andorra 2,5. Los demás hay algún tipo de exención complementaria, pero no es algo tan taxativo de que sea cero, ¿sabes? Si yo me llevo mis criptomonedas fuera del sistema y las vendo en Portugal o en Andorra, estaría exenta de pagar ningún impuesto. Portugal al año y en Andorra tienes que haberlas holdeado 5 años para que sea al 0 y luego 4 años al 75, 3 al 50, te va un poco así. Bastaría con abrir una cuenta bancaria. ¿Cómo? Bastaría con abrir una cuenta bancaria. Sí, abrir una cuenta bancaria y en el caso de Andorra invertir en bienes del país, pero sí. Interesante.